que están viniendo a la misión del BID de Washington. Yo soy el especialista de plantas de la empresa española. Entonces me toca ir el 5 o el 6 a La Paz y después la subsiguiente semana me voy a Riberalta a hacer plantas de tratamiento también. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de no solamente hacer plantas de tratamiento de agua potable, sino también de aguas servidas. Esperamos que sí. Vamos a ver. Todo siempre es una planificación que a veces el pan se quema en la puerta del horno, así que mejor ni digo más nada. Les voy a decir cuando estemos ya en actividad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver eso. Muy bien. Vamos a ver entonces la coagulación. ¿Ya? Y la coagulación, existen muchos compuestos en el agua. Aquí, si han reconocido, esta es la laguna Angostura, ¿no es cierto? Y lo que le da este color, este medio color chicha a la laguna Angostura son los coloides, ¿ya? Entonces, en las aguas superficiales existen muchas cosas, pero sobre todo hay sólidos suspendidos, coloides y sólidos disueltos. Lo que están ustedes viendo acá es una suspensión coloidal y que hace que la turbiedad sea mayor que 700, creo que llega a 950 esta turbiedad. ¿Ya? Cuando viene una crecida de un río para que se llene esta laguna, entonces no solamente trae coloides, también trae sedimentos en suspensión. Y esos sedimentos en suspensión a veces se decantan en la laguna dependiendo de su peso específico. Si el peso específico es mayor que el peso del agua, entonces es por seguro, tengan por seguro que se va a sedimentar, pero si no, dígame que se aclara el agua de la Angostura. Nunca se aclara el agua de la Angostura, ¿no? Porque los coloides tienen unas propiedades mediante las cuales se repelen entre sí mismos las partículas coloidales y así queda. ¿No es cierto? Queda en una suspensión coloidal que le da esta coloración a la laguna de Angostura. No necesitamos ir a buscar un ejemplo extranjero. Tenemos un ejemplo aquí, a 18 kilómetros. Entonces, los coloides son bien chiquititos. Aquí estamos. En este rango estamos con los coloides. Y los coloides a veces son más pequeñitos, muchas veces son más pequeñitos que las bacterias. ¿No es cierto? Inclusive se comparan con el tamaño de los virus. O sea, realmente son partículas bastante pequeñitas. Y después vienen las moléculas, ya no nos metemos con moléculas en ingeniería sanitaria. Nos empezamos a meter con ingeniería sanitaria desde los coloides. Las bacterias, ¿no es cierto? Todo tipo de bacterias. Aquí tienen una ameba, aquí tienen, en esto son estreptococos, ¿no es cierto? Estas son quistes, ¿no es cierto? Y hay algas en este rango y partículas suspendidas, un montón de partículas suspendidas, ¿no es cierto? A propósito de algas, el ingeniero Rocha, que es mi hijo Sergio Rocha, está yendo a Holanda y para traer un nuevo método que utilizan en Holanda para poder controlar las algas con miras a la laguna Lalay. Bien, hay varias propiedades que tienen los coloides que debemos tomar en cuenta. Entre las propiedades está el movimiento browniano. Se ve así, como están viendo ahora en esas partículas rojitas y partículas azulitas. Parece que los coloides se movieran, parece que tuvieran vida. No se olviden que son partículas inanimadas, ¿no es cierto? Pero como son cargadas positivamente en la parte exterior, entonces cuando unas se acercan a otras se repelen y entonces si la vemos al microscopio se ve así. De verdad que se ve así en el microscopio. Alguna vez yo he visto en el microscopio de mi padre, he visto así un movimiento browniano. Es realmente increíble. Entonces, ese es el movimiento browniano. Es una de las propiedades de los coloides más, digamos, llamativas. La difusión, si tú pones, digamos, un terroncito de
de coloides por acá, mediante este movimiento moreniano, de repente va a captar y súbitamente va a ocupar todo el recipiente. Eso se llama difusión, ¿no es cierto? Que las partículas no permanecen en un solo ladito, igual que en la laguna Angostura, no es que un ladito es más turbio que el otro, toda la laguna está turbia debido al movimiento browniano, ¿no es cierto? Y la difusión es esa la propiedad que tienen los coloides que hace que todo el recipiente tenga la misma concentración en cuanto hacia coloides. Tenemos presión osmótica, ¿no es cierto? Y la concentración de coloides no es uniforme, entonces, si aquí tuviéramos un agua, un disolvente, ¿no es cierto? Y queremos limpiar el agua, entonces hacemos ósmosis inversa. Entonces, metemos una presión, aquí se va a concentrar el agua y aquí va a entrar agua purificada. Esta ósmosis inversa es muy utilizada para, por ejemplo, purificar las aguas salinas de mar. Los saudí árabes tienen muy bien desarrollado esto y tienen gigantescas plantas de tratamiento que hacen ósmosis reversa o ósmosis que también inversa, ¿no es cierto? Tenemos una presión y están utilizando la propiedad de los coloides que se llama presión osmótica y vas a pasar a través de una membrana semipermeable y al otro lado van a tener entonces un agua purificada. Tenemos una propiedad muy utilizada por nosotros los ingenieros sanitarios, que es el efecto Tyndall-Faraday. Y esta es la propiedad en que es una propiedad óptica. Si haces pasar un rayo de luz a través de una suspensión coloidal, esta suspensión coloidal difumina, dispersa el haz de luz, ¿no es cierto? Y esa dispersión del haz de luz es captada por una celda, ¿no es cierto?, para darnos una lectura inmediata de las unidades de turbiedad o también unidades nefelométricas de turbiedad. Este es un efecto, así se explica el efecto Tyndall-Faraday. Cuando te haces y ahora es muy fácil, un puntero láser, lo pasas, ¿no es cierto? Y tú no ves el puntero como pasa el haz de luz, pero sí en una suspensión coloidal vas a ver cómo se dispersa el haz de luz debido precisamente a la presencia de coloides. Tienen también una propiedad que es la electrocinética, ¿no es cierto? Y conducen electricidad. ¿Ya? Todos los coloides. Y según su carga, si son positivos, contrapositivos, se repelen. Positivos contra negativos se van a juntar. Y una última propiedad que tenemos de los coloides es la superficie específica. Los coloides tienen gran superficie específica, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, la superficie específica es cuánto de superficie está sujeta a la subpresión que da el agua. Por ejemplo, en un portaaviones, ¿no es cierto? Un portaaviones gigantononón, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que calcular de cuánto de subpresión del agua de mar necesitas para calcular el área que necesita ese portaaviones dado el peso, ¿no es cierto? Entonces, tienes portaaviones gigantes, o tienes los portaaviones que son llamados los portaaviones de bolsillo. Más cómodamente podemos explicar cuando estamos en la piscina. Si nosotros en la piscina nos echamos completamente de espalda con el agua que te tape las orejas, con la cabeza hacia atrás, estás ofreciendo todo tu cuerpo como superficie, ¿no es cierto?, en contra de lo que es la subpresión ejercida del agua en la piscina. Entonces puedes flotar, ¿no es cierto? Pero inmediatamente te paras, ¿no es cierto? O te quieres parar, tu superficie ya no es la misma. Tu superficie va a ser la superficie que, digamos, te dan la planta de los pies. Y entonces, claro, te vas a hundir porque tienes demasiado peso
¿no es cierto?, para que la superficie plantar sea suficiente como para flotar. ¿No es cierto? A no ser que en el curso haya un flaco que calce 50, de repente, ¿no? De repente se puede caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver entonces cómo es ese tema de la superficie específica. Fíjense, la partícula coloidal tiene un área superficial equivalente a un cuarto de hectárea, más de un cuarto de hectárea, ¿no es cierto? O llega hasta 2.83 hectáreas. Esto quiere decir que tengo una partícula de este tamaño, voy a esperar 6.3 años para que se sedimente el coloide. Pucha, me van a crecer mis barbas. Pero si es más chiquitita aún la partícula coloidal, voy a esperar como 63 años, a ver, esperar que se... Dejaremos, puede ser un vasito a ver si se sedimenta. 63 años al ingeniero Roche mirando el vaso, a ver si la suspensión coloidal se ha sedimentado. Entonces, muchachos, cuando alguien les diga, pero si es agua turbia, la vamos a poner en un recipiente, qué sé yo, en una piscina y se va a sedimentar y después voy a tener agua clarita. O vamos a decir, no, no es correcto. Eso es correcto solamente en partículas que se sedimentan por sí mismas, que son las partículas discretas. Cuando estemos viendo sedimentación, vamos a ver las partículas discretas. Entonces, no esperen que una suspensión coloidal se sedimente. Van a esperar 60 años. Tampoco hemos esperado, y ha cumplido más de 50 años la laguna Angostura, que se sedimente y tenga agua clara. Además, hay renovación de agua, ¿no es cierto? Entonces, no voy a esperar, nunca voy a esperar. En la época de estiaje se va a sedimentar todo, ingeniero, estás loco. Eso no se sedimenta nunca porque es una suspensión coloidal. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es una coagulación? Es una operación que propicia que las partículas puedan agregarse unas a otras para formar lo que se conoce con el nombre de floco, ¿ya? O flóculo, o flux. Flux en inglés es más facilito floc que flóculo, ¿no es cierto? Los objetivos de la floculación son reunir microflux para formar partículas con mayor volumen y peso específico y compactar el floco, disminuyendo entonces el grado de hidratación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es estabilidad de los coloides. Las cargas positivas se van a repeler unas a otras, ¿ya? Hay un montón de teorías, teoría de la doble capa, la capa de Stern, la capa de Nernst. Hombre, son de complicadas esas teorías. Alguna vez me he puesto a estudiar y dije, ¿de qué me va a servir? ¿No es cierto? Lo que me sirve es tomar en cuenta que debo hacer algo para desestabilizar los coloides, ¿no es cierto? ¿Y qué es desestabilizar los coloides? Quitarles la capa solamente positiva que tienen alrededor, ¿no es cierto? Para que unos y otros se junten. Pero entonces necesito dos cosas. Necesito algo que me quite la carga positiva y necesito energía, agitarlos, ¿no es cierto? Mucho, de tal manera que si los agito mucho, se salen estas partes positivas, quedan algunas negativas y de repente se juntan, ¿no es cierto? Entonces se crean puentes entre partículas para ayudar a juntarse y crear un floco que sea sedimentable. Una de las cosas más importantes que debo ver, entonces, en el agua, cuando estoy haciendo tratamiento de agua, vemos simplemente la turbidez. Y ya ustedes ven aquí los vasos, ¿no es cierto? Aquí tiene muy baja turbidez y vamos viendo en colores hasta gran turbidez. Y en el vaso que tiene gran turbidez, incluso podemos observar sedimentos que han caído.
¿no es cierto?, por su propio peso, o sea, las partículas discretas. Esas han caído. Y ha quedado el sobrenadante medio lechoso, ¿no es cierto? Y nos está diciendo eso que entonces tiene, aquí adentro, tiene esta muestra alguna suspensión coloidal, ¿no es cierto? Entonces, el ojo humano puede agarrar y puede mirar así a simple vista, pero no sé cuánto de turbiedad tiene. Para eso vamos a utilizar el turbidímetro. Y en el turbidímetro lo que hacemos es una luz incidente. Es un filamento de tungsteno, ¿no es cierto? O LED o una fuente de láser, ¿no es cierto? Pum, la pasamos a través de unas lentes, ¿no es cierto? De la lente va a la muestra y de la muestra vemos lo que se ha reflejado en 90 grados y en 90 grados voy a tener entonces una celda que me permite detectar cuánto de esta luz se ha difuminado y cuánto ha pasado y cuánto se refleja hacia uno de los costados, por así decir, ¿no es cierto? Y que puede ser captada por una celda. La turbiedad entonces es debido normalmente a arcillas, limos, algas. Y hay que ver las algas con cuidadito. Las algas, además de dar turbiedad, dan color. Y entonces hay que ver las algas. Actualmente medimos con nefelómetros. Su unidad es el Nephelometric Turbidity Unit, NTU. ¿Ya? Tratamos de cada vez ver en español estas cosas y el aparato viene con NTUs, punto, se acabó. ¿No es cierto? Es un aparato del mundo de habla anglosajona, ¿no es cierto? Y entonces, claro, tú vas a ver que los resultados, sus muestras, sus patrones vienen siempre como unidades NTU, que son las unidades nefelométricas de turbiedad. Entonces, siempre vamos a encontrar NTUs. Antes utilizábamos el turbidímetro de Bell-Jackson, cuando no habían los nefelómetros. Y el turbidímetro de Bell-Jackson es una velita que no produce, es un pabilo, ¿no? Que no produce humo. Entonces poníamos ese pabilo debajo, tapábamos con una celda, con un tubo negro para que no deje escapar la luz y teníamos otro tubo graduado, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a echar la muestra hasta que desaparecía la luz del pabilo a tu ojo, a tu simple ojo. Cuando desaparecía la luz, es decir, ya no podíamos ver la velita, la luz de la vela, entonces ya, esas eran las unidades Jackson de turbidez, ¿no es cierto? Pero obviamente no son reproducibles. ¿Por qué no son reproducibles? Porque puedes medir la misma muestra 40 veces y puedes tener 40 resultados diferentes, depende de tu ojo, ¿no es cierto? A ver cuándo desaparece la luz, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que no es reproducible y no es apto para turbidez menor a 25 unidades. Es demasiado clarita el agua de menor a 25 unidades para esperar que echando agua, tendrías que echar una columna de 1 metro o 2 metros de agua para que desaparezca el pabilo, la luz del pabilo. No, entonces no funciona con con turbidades menores a 25 unidades. Esa es la turbidez. Primo hermano de la turbidez es el color, que también es una propiedad óptica y es debido a compuestos orgánicos que se encuentran en solución. El color no es dañino, sí algunas veces. Depende de cuál es la fuente del color. Existen muchas razones para remover. Estética, porque los consumidores prefieren consumir siempre agua clara, agua que tenga algún color. Si tiene algún color, esto está sospechoso de tener algo más. ¿No es cierto? El color puede ser dado por las cianobacterias, por ejemplo. Eso ya no es que no es peligroso para el hombre, te mata. ¿No es cierto? Entonces hay que ver el color. Sabor. Todas las partículas que dan color imparten sabor al agua. Es
una regla general. Y vean siempre ustedes que cuando compran agua, agua está en botella, en botellones, en botella, dependiendo del proceso, de la calidad de agua, intenten poner una botellita al sol unos 7 días y me van a ver si se vuelve verde o no. Si se vuelve verde, el agua que estás comprando no está bien tratada, tiene algas, ¿no es cierto? Y apenas las has puesto a luz, se produce fotosíntesis y ya puedes ver las algas, ¿no es cierto? Porque hacen la producción de fotosíntesis y eso da color. Vamos a ver un concepto que utilizamos mucho cuando estamos viendo plantas de tratamiento en la mezcla lenta y en la mezcla rápida. Son dos tipos de mezcla. En un momento vamos a tener mezcla rápida, que es donde le damos energía y un químico para que se desestabilicen los coloides. Es decir, que de algún modo pierdan esa doble capa y se puedan juntar unos con otros. Pero no solamente añadirle un químico, además le tengo que dar energía, ¿no es cierto? Bien, vamos a tomar en cuenta este cubo elemental acá. Este cubo elemental es un cubito de agua, ¿no es cierto? Si lo pudiera sacar como un hielito, ¿no es cierto? Pero pensando que es líquido, pues el agua es bien interesante, tiene 3 estadios, ¿no? Tiene estadio líquido, estadio sólido y estado gaseoso, ¿no es cierto? Es el único compuesto que puedes encontrar así. Es bien particular el agua. Entonces, si este hielito lo sacas y presupones que no es un hielo, sino está en su estado líquido, entonces tiene dx, dy, dz, que es un cubo elemental y está sujeto a tensiones, ¿no es cierto?, de rozamiento, ¿no es cierto?, que es tau aquí arriba, en cada una de las caras. Pero si el flujo es así, ¿no es cierto?, el flujo es así, tienes un tau positivo y tienes un tau negativo. Para este cubo elemental, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Siempre la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. En cualquier máquina, un motor fuera de borda, un motor de automóvil, un motor de bomba, la potencia es igual a fuerza por velocidad. Entonces, la potencia es el esfuerzo cortante multiplicado por el área. Esto es fuerza, esfuerzo cortante, en el área, en esta área o en el área de abajo. Eso es entonces la fuerza multiplicado por la velocidad y ahí no hemos cambiado nada. Entonces, tau que está actuando en dx y dy. Dx es esta dimensión, dy es esta otra dimensión. Ahí está actuando este esfuerzo cortante tau. Y lo está multiplicando por la velocidad, claro que no es una magnitud, digamos, geométrica, sino es un vector. Entonces tienes dB, ¿no es cierto? Que es la diferencial de velocidad. Voy a multiplicar esta expresión por dz en dz. Entonces la potencia, aquí está, la multiplico por dz en dz. Y cuando vaya a meter un dz aquí, adentro voy a tener dx, dy, dz. En otras palabras, voy a tener volumen. Y va a quedar, entonces, aquí este dz entra. Este dB sube aquí, dB en dz. Aquí está dB en dz. El tau queda nomás, entonces tau por volumen, dB en dz es una de las transformaciones. Y luego, la siguiente transformación es simplemente separar un poco estas variables de tal manera que potencia sobre volumen sea tau dB en dz. Y tau, este esfuerzo cortante, es mu, que es la viscosidad dinámica de B en dz. Entonces, si reemplazo esa aquí, ¿no es cierto? Tau, mu de B en dz. Aquí está, tau, mu de B en dz. Voy a tener que esa expresión P sobre volumen es mu de B en dz al cuadrado. Pero yo sé y le voy a llamar que dB en dz le voy a llamar al gradiente de velocidad. ¿Cómo varía la velocidad? Gradiente de velocidad.
¿no es cierto? De tal manera, entonces, que combinando estas dos expresiones, la gradiente de velocidad va a ser a la raíz de P sobre mu por el volumen, siendo P la potencia, esta es potencia mecánica, al eje, ¿ya? O también llamado, sí, es al eje, al brake, ¿ya? Al eje. Ya mu sigue siendo la viscosidad dinámica y G es la gradiente de velocidad. Entonces, cuando estemos calculando mezcladores mecánicos, vamos a utilizar esta expresión. Si son hidráulicos, es otra expresión para hidráulicos. Para hidráulicos, mezcladores hidráulicos, voy a partir de lo mismo que la gradiente es esto. Finalmente, la gradiente va a ser gamma por delta H sobre mu T, siendo esto delta H la pérdida de carga que está acá. Esta es la pérdida de carga que causa un resalto hidráulico, ¿ya? Ese resalto hidráulico lo puedes provocar con varias cosas. Una de las cosas que con las cuales puedes provocar un resalto hidráulico es simplemente una caída. Si tienes una caída, en la caída estás provocando que se produzca altura crítica con cualquier caída de más de 5 centímetros. Y si tienes altura crítica de abajo, en aguas abajo, vas a tener un resalto. ¿No es cierto? Y nosotros vamos a aprovechar esa propiedad hidráulica, ya, del resalto para darle energía. No se olviden entonces que la desestabilización de las partículas coloidales no solo dependen del químico que tú le vas a echar, también depende de la energía que tú le vas a poner. En batallas, en la planta de tratamiento de batallas, el mezclador es mecánico y a mí no me gusta. Se los he dicho a los del BIT, se los he dicho a quien me ha querido escuchar. Finalmente yo no he hecho el diseño original. En una reunión que hemos tenido hace como 2 meses, la empresa de agua me dice si no lo puedo cambiar a un mezclador hidráulico. Tarde tu reacción porque ya están comprados los equipos. Entonces, muchachos, toda la eficiencia de tu planta de tratamiento depende grandemente de esto, que es la mezcla rápida. Si no, tú no tienes una buena mezcla rápida, el resto no esperes eficiencia, demasiada y muy grande eficiencia. No hay tal. Tienes que tener una mezcla rápida. Y para tener una buena mezcla rápida, miren, yo he diseñado y he construido la planta de CEMAPA. Y claro, dices tú, al lado hay un canal parcial. También haré un canal parcial. Claro, no me copio. Pues finalmente está aquí, está funcionando el canal parcial, todo bien. No funciona, muchachos. Es decir, funciona, pero tiene menos eficiencia que una caída, una simple caída. ¿No es cierto? Y ahora voy a la planta de Achacachi, que estoy también haciendo una planta de tratamiento de aguas servidas. La semana anterior estaba en Achacachi con también el BID y la OSEP-PAP, y el supervisor, que no soy yo presenté un canal con caída, ¿no es cierto? Y el supervisor me ha dicho, no, ingeniero, mejor es un parcial. Bueno, pues, mejor es un parcial. Le he dado mis criterios por los cuales mejor es una caída, es más simple de construir. Una canaleta parcial depende de la garganta, y la garganta sí viene en milímetros en un canal parcial. Es la única estructura que tú no puedes pelarla, viene en milímetros. Y para no pelarla, que viene en milímetros, es preferible que te lo haga un laboratorio de hidráulica en un canal parcial metálico, y eso embeberlo. Y entonces, ese canal parcial que tú hagas en un laboratorio de hidráulica va a venir calibrado, ¿no es cierto? Y claro, así funciona un canal parcial.
Pero si tú lo construyes, a ver, dime que el badilejo te va a dar milímetros. No te va a dar milímetros. Después vas a tener que, de todos modos, calibrar, llevar molinete, saber cómo es que va a funcionar ese canal parcial. De hecho, una de las tesis de una de las compañeras que trabajaba en CEMAPA era eso, ¿no es cierto? La calibración, teoría versus práctica en el canal parcial. Y hay una diferencia. Ella ha encontrado una diferencia y es una diferencia bastante grande. Por lo tanto, yo prefiero que ustedes siempre hagan caída, por favor, caída rectangular. De hecho, eso nomás vamos a hacer. Enseño lo que es mi experiencia. ¿Ya para qué la van a pelar ustedes si yo ya la pelé, muchachos? Yo ya la he pelado. Vamos a ver entonces una de las pruebas que nosotros hacemos normalmente para saber, ya hemos visto la energía. Y ahora, no solamente la energía, ¿no es cierto? También tenemos que ver los químicos, ¿no es cierto? En Bolivia, normalmente utilizamos sulfato de aluminio. No conozco en Bolivia planta de tratamiento que no utilice sulfato de aluminio como coagulante. He visto que también en alguna planta en La Paz utilizan un polímero como ayudante de coagulación. Pero todas las plantas que yo conozco, y son casi todas en Bolivia, a ver, yo he hecho Riberalta, he hecho Cobija, La Paz estoy haciendo, he visto la de Chuquiaguillo, he hecho la de CEMAPA, la de Potosí también la tengo presente, he hecho una parte. Bastantes plantas de tratamiento estaban involucrados. En todas las plantas de tratamiento en las cuales he estado involucrado de una u otra manera, se utiliza sulfato de aluminio. No hay más. ¿Ya? O sea, puedes utilizar cloruro férrico también, pero, por ejemplo, en Cochabamba las aguas ya tienen hierro. Entonces, ¿para qué le vas a echar más hierro? No tiene objeto, ¿no es cierto? Ahora bien, el sulfato de aluminio, cuando le eches al agua, produce, además de tener las propiedades de ser un buen coagulante, tiene un byproduct, tiene un producto de desecho, que es el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es un sólido que se precipita. Y esa es la friega. No hay planta. Sí, en Bolivia hay alguna planta que puede, digamos, recolectar y tratar el hidróxido de aluminio. Pero, por ejemplo, CEMAPA recién va a hacer un tratamiento con hidróxido, un tratamiento de lodos del sulfato de aluminio. Seguramente ha venido la APS y le ha dicho, no, estás contaminando las aguas con hidróxido de aluminio, tienes que tratar esas aguas. Entonces vamos a tratar esas aguas del hidróxido que tienen hidróxido de aluminio para convertirlas, digamos, en sólidos y esos sólidos puedan ser dispuestos en un relleno sanitario, nada más. Pero entonces, para saber una dosis óptima una dosis óptima de cuánto químico le vas a echar, necesitamos esta prueba de Haas. Y el procedimiento está ahí, ¿no es cierto? Se hacen ensayos con adición de sulfato de aluminio. Y a veces vamos a requerir modificar la conductividad, la alcalinidad de las aguas, porque el sulfato de aluminio se come la alcalinidad. Si tú no tienes suficiente alcalinidad, no va a funcionar el sulfato de aluminio. Ojo al piojo, ¿no es cierto? Entonces, yo le estoy enseñando esto porque ya lo he visto, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la prueba de Haas necesitamos determinar la temperatura del agua, cruda, color, turbidez, pH, alcalinidad y hierro existente en el agua natural. Eso te lo va a hacer el laboratorio de aguas. Por ejemplo, para sacar hierro,
tienen que ser un frasquito especial, es un frasquito color ámbar, que adentro le ponen fenantrolina. No es fenantrolina. Tiosulfato de sodio, algo por el estilo le ponen, unas gotitas para que el hierro ferroso siga siendo ferroso y llegue al laboratorio como ferroso, porque cuando sale el hierro gana un oxígeno y se vuelve férrico. Entonces tienes que tener cuidado, no es cuestión de ir y llevar tu bidón al laboratorio de aguas así tal cual. Por ejemplo, el pH varía. En la toma de muestras hacemos esos como de frasco de mermelada que tienen una contratapa y después tienen la tapa roja, ¿no es cierto? Pero tienen una contratapita delgadita. Entonces metemos con ese frasquito y deslizamos la contratapita hasta tapar el frasco y damos la vuelta. Si hay burbuja, volvemos a tomar otra muestra. Y tomamos así muestra hasta que no hay burbuja, porque la burbuja actúa es oxígeno y va a actuar con el cuerpo de agua de tal manera que va a variar el pH. Entonces, hay varias cositas en la toma de muestra que debes tomar en cuenta para poder llevar al laboratorio y se haga un buen resultado, encuentres un buen resultado. Lo mejor de lo mejor, no hay duda que lo mejor de lo mejor es que el laboratorio haga las pruebas, que haga la toma de muestra, que el laboratorio haga todo. Ellos saben cómo hacer, tienen personal especializado. Ya no te hagas al capo tú. Hay personal que sabe cómo hacer eso, ¿ya? Vamos a volcar el agua en 6 jarras. Hay también aparatos de 4 jarras y vamos a echar a andar unos agitadores. Ahí en la fotografía superior derecha es el que tenemos en el casa, ¿ya? Y cuando estamos queriendo hacer la dosis óptima, tenemos que echar a las 6 jarras al mismo tiempo. Tenemos que echar el coagulante con diferentes concentraciones. Ya sabemos nosotros soluciones, ¿no? Solución al 2%, solución al 3%. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Dejamos que esa mezcla esté a velocidad de 100 revoluciones por minuto, 1 minuto. Y después vamos... esto, miren, aquí, esto da unas paletas y aquí controlamos la velocidad. Entonces vamos a bajar la velocidad a 40 revoluciones por minuto y dejamos 15 minutos más. ¿No es cierto? Y una vez que están 15, levantamos estas orejitas hacia arriba y dejan los beakers o también las jarras, ¿no es cierto? Se dejan en reposo otros 15 minutos. Cuando están en reposo otros 15 minutos, tomamos una muestra. Fíjense, hay unas mangueritas ya que están adaptadas a unos vasitos en los cuales va a salir la muestra. ¿No es cierto? Y vamos a medir nuevamente el pH, vamos a medir la alcalinidad, vamos a medir el color, turbidez y vamos a volcar todos los resultados en una planilla. Si se necesita cal, esta cal la voy a añadir antes de usar el sulfato de aluminio. Creo que los estudios modernos dicen que no importa, puedes utilizar al mismo tiempo. Antes hacíamos esto, primero utilizábamos la cal, echábamos la cal y después echábamos el sulfato de aluminio. Este es el aparato, estos son los beakers. Aquí está, mira la toma de muestra, siempre a la misma altura y vamos a intentar ver. Un cachito, por favor. Aquí. A ver si... Ya. Para este experimento utilizaremos el floculador, 6 beakers de 1000 mililitros, una probeta graduada de 1000 mililitros, un beaker de 250 mililitros, un matraz volumétrico con 100 mililitros de solución de sulfato de aluminio al 1%, un turbidímetro,
6 jeringas desechables. Y la muestra, en este caso, es agua residual. Primero vamos a homogeneizar la muestra. La muestra la mediremos en la probeta. Necesitamos 1000 mililitros. Depositamos el litro en el beaker. Procedemos a hacer lo mismo con los otros 5. Primero homogeneizas la muestra, siempre, eso se ha olvidado aquí en esa demostración. Siempre voy a agitar para que todos los 6 beakers o los vasos de precipitado tengan la misma concentración. Ubicamos las jarras en el floculador. Vertemos el sulfato de aluminio del matraz al beaker para poder medir las diferentes dosis de coagulante que se adicionarán a cada jarra. Normalmente es al 1% el sulfato de aluminio. Puede hacer hasta el 2%, quizás hasta el 5% es lo máximo que vamos a hacer, pero al 1% es lo que normalmente utilizamos en plantas. Pero no es problema tampoco utilizar al 2%. Y nosotros ya sabemos cómo hacer soluciones. Eso es un masking que está colocando para poder rotular los vasos de precipitado o beakers. Antes por favor, se hace tal cual está haciendo el técnico, antes de hacer nada. Para un buen proceso de mezcla rápida, vamos a colocar en el agitador una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Todavía no va a echar, simplemente les está mostrando dónde. Fíjense en la figura de la derecha. No está echando nada. Ahora sí va a echar, pero necesitamos 2 manos más, 2 individuos más, porque es al mismo tiempo que se debe echar. 1, 2, 3. Listo, todos han echado. Y ahora hay que bajar 100 revoluciones, 1 minuto. Y ahora voy a bajar 40 revoluciones, 15 minutos. En realidad le doy a 14 porque ya se perdió 1 minuto. Este ñato. A dosis menores vemos que la floculación no es tan efectiva. Entre 20, 40, 60 y 80 podemos observar cómo los flocks se están formando. Sin embargo, a 100 y a 10 ni siquiera se notan. Podemos ya influir que la dosis efectiva del floculante tiene que estar entre 40 y 60 partes por millón. Después de 20 minutos de mezcla lenta, retiramos cuidadosamente las aspas del floculador y esperamos 10 minutos para que sedimente. 15 minutos, no 10 minutos. Dar la velocidad en 0. No necesitas eso porque ya has sacado las paletas arriba. En realidad, esas paletas no se deben mover. Flock con G, con C, no con G. Vamos a tomar 25 mililitros del sobrenadante de cada una de las jarras y lo vamos a depositar en uno de estos beakers pequeños para poder realizar el ensayo de turbidez. Tenemos que tener cuidado de no remover los sólidos que ya han sedimentado. Ahí, stop. Nosotros no hacemos así. Les voy a explicar cómo hacemos. Pero miraremos toda la película. Adentro encontramos el recipiente en el cual vamos a adicionar las muestras que previamente sacamos con la pipeta para poder hacer el ensayo de turbidez. Tenemos que llenar el recipiente hasta acá,
Sin embargo, antes de depositar cada muestra, tenemos que lavar el recipiente con agua destilada. El recipiente se seca con toalla de papel, teniendo en cuenta nuevamente no ensuciar el lugar en donde se realice el ensayo. Las muestras que tomamos con ayuda de la pipeta se tienen que depositar en el recipiente para realizar el ensayo, teniendo en cuenta que no se debe tocar por debajo de la línea y que el agua debe llegar hasta esta. Ni más ni menos, muchachos. Si no, el turbidímetro va a dar lectura errónea. Ese es un turbidímetro Hatch o Hach, dependiendo de dónde estás. Encendemos el turbidímetro. Verifiquemos que esté en autorrango y luego miramos por las unidades nefelométricas de turbidez cuánto nos da. NTUs, dice, no dice unidad nefelométrica de turbidez, dice NTU, punto. Nefelometric Turbidity Unit. Entonces vemos que la muestra 1 nos arroja 9.5 unidades nefelométricas. Y así se van haciendo, ya, por favor. Entonces, cada una de las muestras voy a tener la lectura de cuánto es. Ok. Fíjense en esta fotografía. El técnico, el ingeniero, lo que ha hecho es meter una pipeta y ha sacado una muestra. Eso no se hace. La muestra en realidad debería ser tomada 2.5 centímetros por debajo de la superficie. Para eso nosotros en el laboratorio lo que hacemos es, tenemos un plastoformito que lo colocamos ahí, que tiene una cosita así, un ganchito así, y ese ganchito, que es una pipetita, tiene 2.5 centímetros, y de ahí sacamos entonces la muestra, que viene aquí estos vasitos. Eso es como se produce entonces esta toma de muestras. Muy bien. Les voy a pasar entonces estas hojitas, que son las que utilizamos nosotros también en el laboratorio de aguas de la universidad. ¿Ya? En realidad estamos ya muy bien entrenados para esto, y esto es lo que hago también cuando paso a cualquiera de mis proyectos de agua. Siempre voy a hacer esto. Voy a hacer la determinación óptima del coagulante. Tengo la identificación de la muestra, de dónde está viniendo la muestra, la zona, la hora, la fecha del muestreo. Eso es uno. Dos, ¿qué equipo de jarras estoy utilizando? ¿Por qué equipo de jarras? Porque cada jarra tiene su grafiquito, ¿ya? Y el grafiquito te permite saber, de acuerdo a las revoluciones por minuto, cuánto es la turbiedad. Perdón, cuánto es el gradiente, no la turbiedad. La turbiedad se mide en el nefelómetro. Tienes entonces el volumen, las paletas, si son paletas cuadradas, de cuánto por cuánto, y si has utilizado o no estatores. Cuando han visto que en la fotografía en las imágenes anteriores, habían beakers o vasos de precipitado que eran cuadrados y otros que son redondos. Cuando son redondos, se tiende a formar vórtice. Y entonces se le coloca unas paletitas que destruyen el vórtice. Esas paletitas que destruyen el vórtice se llaman estatores. ¿Ya? Después en 3 tenemos todo lo que se refiere al agua cruda. Necesito saber cuánto es su turbiedad, cuánto es su alcalinidad en principio.
y cuánto es la turbidez, ¿no es cierto? pH y temperatura. En el punto 4 voy a ver y voy a anotar qué coagulante estoy utilizando y si utilizo o no un alcalinizante, que en este caso puede ser hidróxido de calcio. Y después, tiempos y velocidades. ¿Cuánto vas a utilizar mezcla rápida? ¿Cuánto vas a utilizar mezcla lenta? ¿Y cuánto vas a utilizar sedimentación? Entonces, esta es una hoja general, ¿no es cierto?, que te permite saber el ensayo de jarras para dosis óptima. Y también tengo aquí que anotar fierro, fierro en agua cruda, fierro en agua filtrada. Bien. No, es floculación, mezcla rápida es otro. Un segundito, por favor. Procurador, prueba de jarras. Quizás esta. Ah, esta es la hoja de análisis. Entonces no tengo que ver con esta. Voy a cerrar esta. Ya. Este es el ensayo de mezcla rápida, que también se los voy a dar. No se preocupe. Voy a hacer la determinación óptima del coagulante, ¿no es cierto? En este caso, precisamente voy a utilizar el agua de la angostura. Unidades de turbidad. Tengo la alcalinidad medida en 89.9 miligramos por litro, buena alcalinidad, y tengo el color que son 460 unidades de color verdadero, porque hay el color aparente y ustedes saben eso. Entonces, lo que necesitamos es medir el color verdadero. El equipo de Buenos días, jarras. Inge. Disculpe, ¿está presentando su pantalla? No se ve. Ay, 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 ay. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Inge. Ya, perdón. Entonces, solamente son los datos originales, ¿no? Que volumen de jarras son beakers de 2000. Le conocemos con el nombre de beakers. En realidad su nombre en español es vaso de precipitado. Pero han visto, en todo lado, utilizamos la nomenclatura anglosajona y le decimos beakers, ¿ya? Y las paletas son simples, de 1 pulgada por 3 pulgadas. Va a utilizar estatores, sí quiere decir que estos vasos son redondos. Y entonces va a utilizar los estatores. ¿Qué coagulante va a utilizar? Va a utilizar sulfato de aluminio. Y en principio no está utilizando ningún alcalinizante. Quiere decir entonces que ya tenemos casi los datos originales y voy a hacer una mezcla rápida de 1 minuto a 100 revoluciones por minuto, 15 minutos a 40 revoluciones por minuto y voy a sedimentar, o sea, voy a dejar quietito mi vaso de precipitado 15 minutos más. Muy bien, señores. Entonces, tengo 6 jarras. Este es un equipo de 6 jarras. Son 6 jarras. Ya el que tenemos en el casa son de 6 jarras. Entonces, en el agua cruda le mido el pH. Le mido la alcalinidad, que es la alcalinidad original. Le voy a meter dosis de coagulante de sulfato de aluminio al 1%, ¿no? Han visto, ¿no? Preparo un matraz, preparo al 1% y voy echando 20 miligramos por litro, 30, 40, 50, 60, 70 miligramos por litro. ¿No es cierto? La dosis de miligramos por litro del sulfato de aluminio y no le he echado cal, para nada. No estoy corrigiendo la alcalinidad, cero. No voy a corregir para nada la alcalinidad. Y echo a andar mi equipo. Entonces, listo, 100 revoluciones por minuto, 1 minuto. Y después bajo a 40 revoluciones por minuto y va a estar floculando. O sea, va a estar simulando la mezcla lenta.
y voy a hacer una observación visual y voy a ver si se me forman o no flóculos cuando se están formando una, y voy a ver y voy a comparar con esta grafiquita para decir si tengo flóculos menuditos, un poquito más grandes, eso es el índice de Willcomb. ¿Ya? Entonces, ¿estamos dónde? ¿Estamos en B? ¿Estamos en A, B, C, D? ¿Qué tipo de flóculo se me está formando? B, C, D, G. ¿Y a qué minuto ha empezado a aparecer el flóculo? No importa de qué, primero tú te vas a fijar y dices, a los 8, no te olvides que son 15 minutos. Estos dos han aparecido a los 8. En cambio, este ha aparecido a 6.5 minutos y este ha aparecido rapidito a los 4 minutos. Y es un flóculo cuyo índice de Willcomb es G. Es grande. Parece que entonces tú dices, es posible que mi dosis óptima esté por acá. Ya, listo. Entonces, ha terminado. Termina todo el proceso. Saco las paletas arriba, dejo reposar 15 minutos y tomo muestras a 2.5 centímetros por debajo de la línea superior de agua. Y vuelvo a medir pH. Vuelvo a medir color, turbiedad y alcalinidad. 4 cosas. Fíjense que el pH baja siempre. Si tú le echas sulfato de aluminio, va a bajar el pH. Te tienes que dar cuenta de eso porque la normativa tiene un rango de pH en el cual las aguas son consideradas potables. ¿Ya? Entonces medimos pH, medimos el color. ¿El color cuánto era? El color era 460 unidades de color. La turbidez era 640 original. Aquí está. ¿No es cierto? Ahora es 63. Pucha, cómo ha bajado. ¿No es cierto? La turbidez de 640, miren cómo baja. Aquí, 2.2. La alcalinidad se come la alcalinidad. Este tiene de alcalinidad 89 y se ha comido un tanto de la alcalinidad baja a 50. Imagínate que tú no tengas alcalinidad, no va a funcionar. Entonces ya tienes todos estos datos y haces una pruebita más. Vas a hacer tu grafiquita, que ahorita enseguida les muestro la grafiquita. Y entonces, del mejor dato, vas a filtrar las aguas en un papel Wattman 41, papel filtro Wattman 41. Vas a filtrar y vas a volver a medir pH, turbidez y alcalinidad. Y fíjate, una vez que simules la filtración, la turbidez va a estar en 0,4. O sea, de 640 la has tirado a un agua cristalina y la alcalinidad va a bajar de 89. La mitad se ha tirado la alcalinidad. ¿De acuerdo? Todavía tengo fierro más 3 en el agua filtrada y fierro más 3 en el agua cruda. ¿Ya? Estas son sus cosas. Muy bien. Aquí simplemente he puesto la tablita para poder dibujar con comodidad. Tengo 6 jarras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarras. ¿Ya? 6 jarras tengo para la dosis del coagulante. ¿Ya? Y voy a utilizar la jarra. Aquí está. Esos dos y estos dos. ¿Ya? En azul está 48, 45, 20. Vamos a ver dónde está 48, 45, 20. Aquí está. 48, 45, 29, 4.1 y 2.2. 4.1 y 2.2. La línea azul es esa, ¿ya? ¿Y de dónde está la 68, 63? Este es, uno es color y el otro es turbidez. El color está en anaranjado y en azul está la turbiedad. Este es color y este es turbiedad.
Por el amor de Dios. Así hay algo que no me gusta mucho. Son las faltas ortográficas. Entonces, esto es color para poder darles a ustedes después. Esta es turbidez. Ya. Y estas son las dosis. O sea, simplemente he sacado aquí un cuadrito extra, ¿no es cierto? Para poder facilitarme el dibujo, lo voy a guardar. ¿Ya? Me estoy facilitando el dibujo nada más. Entonces, fíjense, este es el dibujo. Y son 6 puntos correspondientes a 6 jarras. Miren que el color, la disminución del color va de la mano con la turbiedad. Aquí nomás, si bien hay una bajada, aquí la bajada es constante, aquí hay una reflotación de algo. Se reflota algo. A veces sucede eso. Hay una reflotación. Cuando le has echado, por ejemplo, demasiado coagulante, puede reflotar. ¿Ya? Y entonces, aquí la dosis mínima es 70. Y por eso es que en 70, cuando ha dado 70, de esto y solamente de esto, que es el último que ha dado 70, estoy sacando el papel filtro y estoy volviendo a analizar. Muy bien. Vamos a dispersar las cosas. El 70 lo voy a poner por aquí, por el medio, porque estaba muy por debajo, ¿no? Cayó el 70 en el último lugarcito. Entonces tengo que ver aquí 3 adelante, 3 atrás quizás. Entonces vamos aquí, ¿no es cierto? 3 adelante, 2 atrás. Ok, no hay problema. Entonces estoy 70 acá. Vuelvo a hacer lo mismo, pero en esta ocasión el 70 puede estar aquí o aquí. Tiene que tener aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba no es un decir, no. Tiene que tener arriba y abajo dosis, ¿no es cierto? Para que más o menos podamos encontrar la dosis óptima. Y lo mismo vamos a hacer. Y vamos a graficar. Pero en la gráfica entonces tiene la turbidez un punto mínimo. Y este punto mínimo corresponde a 70 miligramos por litro. Entonces, quiere decir que no importa que haya hecho yo esta desagregación, si ustedes quieren, el 70 sigue siendo, podría ser que 65 sea o 75 sea la buena, ¿no es cierto? Pero en este caso no, 70 es, señor, se acabó 70. Y vamos a ver este ensayo más. ¿Qué es este ensayo? Aquí. Se está añadiendo cal. Ya, vamos a añadir cal para ver cómo nos va. Si mejoramos o no mejoramos fíjense que al final, en la turbidez voy a tener 0.3. ¿Será que mejoró? Vamos a ver. ¿Dónde va a mejorar? Quizás en el pH. Vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo qué? El pH es 7. Era 6,4. Ahora sube a 7. Pero la turbidez, mira cuánto es. 4.6. ¿No es cierto? Y la dosis óptima está entre 65 y 70. ¿No es cierto? Debe estar 68, una cosa así va a estar. ¿No es cierto? Y finalmente voy a hacer el ensayo. Bueno, tienes la dosis óptima ya. Sabes que solamente me voy a quedar con esto porque no he mejorado la turbidez. La turbidez óptima me ha dado 0.3 acá. Y tendría que ser en el agua filtrada alrededor de 0, hasta 2 puede aguantar, para que, aparte de la filtración de agua, pase al proceso de desinfección. Si esto es más que 2, ya no se va a desinfectar bien. Y aquí tengo 4.6. Entonces, desecho. Este ensayo 3 lo voy a desechar y me voy a quedar con el ensayo 2, donde no tengo alcalinizante.
simplemente tengo el coagulante. Y a una razón de 70 miligramos por litro, al 1%, hidróxido de aluminio al 1%, o digo, sulfato de aluminio al 1%. Muy bien, señores. Luego voy a hacer mi ensayo de mezcla rápida. En este ensayo de mezcla rápida voy a hacer 3 ensayos diferentes. Ojo al piojo, son 3 veces 3 diferentes ensayos. ¿Ya? Aquí está. 1, 2, 3. 3 diferentes ensayos. Aquí lo voy a poner en amarillo también. Para que se vean que son 1, 2, 3 ensayos diferentes. Se llenan las jarras, máxima velocidad 100 RPM. La dosis la voy a escalonar cada 15 segundos. Ya sé cuál es la dosis. La dosis es 70 miligramos por litro. Aquí está la dosis óptima. ¿No es cierto? La dosis óptima es 70 miligramos por litro. Solamente que ahora voy a utilizar esos mismos 70 miligramos por litro, pero lo voy a escalonar. ¿Ya? Ya no voy a necesitar la ayuda de mis 2 ayudantes. ¿Se acuerdan cuando he visto la dosis óptima? He dicho 1, 2, 3. Los 3 hemos echado al mismo tiempo el coagulante a las jarras. En este caso no. Solito yo voy a hacer. Cada 15 segundos, ¿no es cierto? Primero una jeringa, otra jeringa, otra jeringa, otra jeringa, otra jeringa. ¿No es cierto? Y tengo las 6 jeringas para las 6 jarras, ¿no es cierto? Aquí están las jarras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarras. A la primera le he echado a 15 segundos. A la segunda he esperado 15 segundos. Le he vuelto a echar otros 15, otros 15, otros 15 y otros 15. Y a la última le voy a dejar tiempo 15 segundos. Cuando ha dado 15 segundos esta última, bajo a 40 revoluciones por minuto todo. Bajo a las 40 revoluciones por minuto. Y dejo 20 minutos, ya no 15 minutos, dejo 20 minutos haciendo la mezcla lenta. Detengo el equipo, apago, saco las paletas afuera y dejo sedimentar por 15 minutos. Saco y analizo muestras y voy a tener esta cosa. Tengo 3 ensayos diferentes, 6 jarras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. En cada ensayo tengo 6 puntos porque son 6 jarras. Entonces, aquí tienes las gradientes. ¿Dónde vas a leer las gradientes? Cada equipo de jarras tiene una gráfica como esta. Aquí están los estatores famosos. ¿No es cierto? Entonces, tú ves las revoluciones por minuto y tienes la gradiente, lees la gradiente. ¿Ya? Entonces, cada equipo de jarras tiene una gráfica como esta. ¿Dónde leer las gradientes? De acuerdo a las revoluciones por minuto que le has dado. Entonces, aquí están las gradientes. ¿Ya? Y las gradientes, ahora voy a utilizar, nuevamente voy a analizar turbiedades. Y el que me dé menor turbiedad, ¿no es cierto? El de todos que me dé menor turbiedad, aquí está. Este es entonces el tiempo de mezcla que voy a utilizar. 30 segundos, porque ese me va a dar esta turbiedad, aquí, la menor turbiedad. Puede que no coincida, digamos, con esto, no importa, pero vamos a estar muy cerca acá. Y de aquí voy a utilizar la gradiente por el tiempo, en este caso. Gradiente 3 por el tiempo 30, aquí está G por T, es en este caso 3000. Y ese es el número de campo. Campo. Muy importante este G por T. Muy de capital importancia, porque es la ecuación de la mezcla rápida. Después, si tú quieres variar T o puedes variar G, de todos modos, esto no puede cambiar. 3000, el número de G por T. El número de campo, G por T. Esto no puede cambiar. ¿Qué es eso? Es 30 por 100. ¿No es cierto? El número, es decir, 30, esto me ha dado la turbiedad residual, ¿no? 30 por 100, ¿por qué por 100? Aquí está.
100 revoluciones por minuto. 30 por 100 me da 3000, que es el número de campo. G por T. G es la gradiente, T es el tiempo. El tiempo óptimo de mezcla es 30 y la gradiente es 100 seguramente. Aquí está 100. ¿Ya? G por T. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdón, disculpe, ¿puede volver a explicar la parte del número de campo de G por T de 30%? Es la multiplicación de la gradiente por el tiempo. Fíjate que la gradiente que me ha dado la menor gradiente es 100. Aquí está, 100. Todo este ensayo que he hecho es las 6 jarras las he hecho para una gradiente de 100. Y me ha dado un tiempo óptimo aquí de 30. Si mi tiempo, si fuese el azul, digamos que este azul no está aquí, este azul, sino este azul está más abajo que la línea plateada. Entonces, mi gradiente es 170 por el tiempo que es 30, 170 por 30. Pero en este caso en particular, mi gradiente era 100, que la multiplico por 30 segundos G por T. Entonces, es 100, aquí 100 por 30 es 3000. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está respondida tu pregunta? Sí, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Todo claro, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, señores, les voy a dejar descansar. Entonces voy a subir esta parte, ¿ya? Aparte de la prueba de jarras, los Exceles, ¿ya? Entonces, estos Exceles no son mi propiedad, yo los he hecho, sí, está bien. No es que yo sea el propietario de esto, ni me he inventado esto. De hecho, esto así utilizamos en La Paz, desde que yo soy estudiante en La Paz. Con esto mismo he ido a Inglaterra y nunca he tenido problemas. Y el técnico en Inglaterra me decía, ustedes en Bolivia sí que tienen una buena, muy buena educación. Claro, en Latinoamérica tenemos la mejor educación y en Bolivia tenemos la mejor de las mejores ingenierías sanitarias. Puede ser Colombia, pero nosotros estamos por ahí también. No hay duda, o estábamos por ahí. Cuando entramos al laboratorio, para ser un buen ingeniero sanitario, tienes que ensuciarte las manos, tienes que entrar al laboratorio. ¿Ya? Así que pídanle a la licenciada Maritza entrar al laboratorio. No hay duda, tienen que entrar al laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Hasta el día martes, porque el día lunes es día del trabajo. ¿Sí? Nos vemos el martes, por favor. Ingeniero. Dime, Adrián. Ingeniero, perdón, recién se me ha visto esta duda. De la primera planilla que tenemos de los ensayos, de la primera pestaña, perdón, que todavía recién se me ha acordado. Los primeros pHs, las primeras pruebas de Jarra no tenían tiempo. ¿Eso significa que no ha llegado a la coagulación o cómo? A ver, las 3 primeras pestañas son para determinar las 2 óptimas. No tiene que ver nada ni con la gradiente. ¿Ya? Solamente determinan las 2 óptimas, las 3 primeras pestañas. La cuarta pestaña ya es una prueba adicional a las 2 óptimas, que me permite saber cuál es el número de campo, nada más. ¿Ya? Ingeniero, muchas gracias. Okidoki. Entonces, déjenme subir entonces las pestañitas. Al Classroom voy a subir, por favor, ¿ya? Bueno, conmigo nos vemos. En el Classroom van a tener enseguida todo. Hasta el día martes.